encuentran sonando en el cielo. Y a la voz del novio está gritándole a la novia: vengo por ustedes, prepárate, porque muchos en ese momento me dirán: Señor, Señor, y les contestaré: yo nunca te conocí. Hablamos lenguas, hicimos milagros. También los demonios pueden imitar los dones y pueden imitar los milagros. Nunca los conocí porque nunca hicieron mi voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de un cristiano? Bueno, cuando se formó la iglesia, desde el inicio de la iglesia, Hechos 1:8, y recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me serán testigos. Entonces, la voluntad de Dios es que tú y tú y tú y yo y todos los que seguimos a Jesús hablemos del amor de la cruz. Le hables a tu familia, le des testimonio de lo que Dios hizo en tu vida. Puedes comenzar con eso: fíjate que pues yo era así y era así, etcétera, etcétera. En la Navidad, en una fiesta, en un cumpleaños, y mi vida cambió. ¿Y por qué? Pues conocí a Jesucristo. Oye, pues yo también sigo a Dios, etcétera, etcétera. Y le contestas tú: ¿a cuál Dios? Los hindúes tenían 6 millones de dioses. Entonces la gente tiene muchas escapatorias, ¿verdad? Yo sigo a Jesús. Una vez le pregunté a una persona y le dije: ¿a cuál? ¿Cómo que a cuál? Le dije: mi cuñado se llama Jesús. O sea, dice, seguimos a Jesús. Bueno, hay cantidades de Jesuses, ¿no? Y el Jesús de la Biblia es otra cosa. Entonces vamos adiestrándonos para prepararnos, para estar mejor listos para estos tiempos que vivimos. Muy bien. Muchas personas creen que el rapto de la iglesia va a ser el inicio de la tribulación. O sea, desaparecemos del mundo millones de personas y en ese momento comienza el anticristo a confirmar un pacto con los judíos y con varias naciones árabes. Sin embargo, no es eso lo que enseña la Biblia. El principal propósito de la tribulación, y la tribulación no se inicia con el rapto de la iglesia. Podemos irnos, por ejemplo, hoy en la noche en el rapto de la iglesia, viene Cristo mañana por nosotros, y pueden pasar 1 mes, 2 meses o tal vez 1 año cuando comience la tribulación. Entonces no necesariamente viene el rapto e inmediatamente comienza la tribulación. La tribulación, los que quieran apuntar, comienza, tiene su inicio cuando el anticristo confirme un pacto de paz con la nación de Israel y con naciones árabes. Abran sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Daniel 9, versículo 27. En este capítulo 9 de Daniel, de los versículos 24 al 27, se encuentra la famosa semana 70 de Daniel. Porque hace 2600 años, Daniel se encontraba en Babilonia cuando comenzó a leer al profeta Jeremías. Y Daniel descubre, leyendo el profeta Jeremías, de que el exilio o todo ese tiempo en que Nabucodonosor se llevó a los judíos a Babilonia, los 70 años de exilio estaban por terminar. Y Daniel se sorprendió. Era un hombre de Dios que oraba 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Estamos hablando de 1 a 2 horas diarias, en cada término de su oración. Entonces se hinca Daniel en el capítulo 9 y comienza a orar a Dios. Señor, ya va a terminar la cautividad babilónica. Jeremías profetizó que serían 70 años, y como él era un hombre que estudiaba la Biblia, como muchos cristianos, me espero que lo estén haciendo, estaba consciente de lo que iba a pasar. Entonces Daniel, después de orar, Dios le manda un ángel, y el ángel baja del cielo, y antes de que el ángel llegue a Babilonia o a donde estaba Daniel,
Satanás envía a otro principado, al principado tal vez de Grecia o de Persia, para impedir que el ángel que mandaba Dios llegara a la tierra y le diera a Daniel el programa o la respuesta de cuánto faltaba para que Dios terminara con la nación de Israel. Entonces hay una guerra en el cielo, está en el capítulo 10 de Daniel, hay una guerra en el cielo. Finalmente el ángel llega hasta donde da Daniel y el ángel le revela a Daniel todo el programa cronológicamente de la nación de Israel. Porque todo el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios es Israel. El Nuevo Testamento es la iglesia. Y la iglesia no es Israel, ni Israel es la iglesia. Son dos entidades completamente diferentes. Israel no era el cuerpo de Cristo como se formó con la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Israel era la esposa del Padre y Dios se divorcia, le da cartas de divorcio a Israel y hasta el momento Israel, el antiguo pueblo de Dios, se encuentra en la banca y Dios forma a una entidad nueva que se llama la iglesia desde hace 2000 años después de la resurrección de Jesucristo y desde el día de Pentecostés. Entonces la iglesia es una entidad completamente diferente de Israel. Entonces Dios, el ángel le dice a Daniel: Daniel, Dios tiene 490 años en su programa para terminar con la nación de Israel. Y la palabra que se usa aquí son 70 semanas. Así dice el versículo 24, 70 semanas están determinadas, decretadas sobre tu pueblo Israel y sobre tu santa ciudad Jerusalén. Los judíos tenían semanas de días y tenían semanas de años. Y aquí es lógico, ¿verdad? Por el contexto, que no está hablando de semanas de días, como lo vamos a comprobar. Entonces 70 años están decretados para Israel, para que Dios ya acabe finalmente con toda la historia de Israel. Y el ángel le dice a Daniel: desde que se comience a restaurar la ciudad de Jerusalén, porque en aquel tiempo llegaron los babilonios, llegaron los medos persas, llegaron todo, ¿verdad? Y acabaron con Jerusalén. Cuando comience a ser restaurada Jerusalén hasta el Mesías, habrá 483 años. 483 años, o sea, 6 semanas, que son semanas de años, vuelvo a repetir. ¿Cuándo se comenzó a restaurar Jerusalén? Nehemías, capítulo 2, del 1 al 6. Cuando el rey Artajerjes de Persia le ordena a Nehemías y le da permiso para que regrese a Jerusalén, que estaba hecha pedazos, y comience su reconstrucción. Y del momento de que se decretó el regreso o la restauración de las murallas de Jerusalén hasta el Mesías, matemáticamente, damas y caballeros, santos de Dios, lo comentaba en la conferencia anterior, para cualquier ateo, cualquier escéptico, cualquier agnóstico que esté buscando evidencias en la Biblia, esto es extraordinario. Fueron exactamente desde la reconstrucción de Jerusalén hasta la muerte de Jesús 483 años. ¿Faltan cuánto? Faltan una semana, o sea, 7 años. Por eso se llama la semana 70 de Daniel. Entonces los judíos rechazan al Mesías y se interrumpe el reloj cronológico de Dios. Y le dice Dios a Israel: no me vas a volver a ver, Jesús, con las palabras de Jesús, hasta que digan Baruch Hashem Adonai Eloheinu, que significa en el hebreo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que ustedes me reconozcan como Mesías, no vuelvo a tratar con la nación de Israel. Entonces Dios se vuelve y forma una nueva entidad llamada la iglesia. Y la palabra iglesia, eclesia en el griego, significa los que Dios llama fuera del mundo espiritualmente. Nos envía a Dios a su espíritu a morar
dentro de nosotros para que tengamos el valor. No nos dio espíritu de cobardía, le dice Pablo a Timoteo, sino de poder y dominio propio, para que tengamos el valor de hablar del Mesías al mundo, de hablar del amor de Dios a mi familia, a mis suegros, a mis hijos, a mis padres, a mis compañeros de la oficina, en el bufete, en el consultorio médico, para hablar y decirle al mundo su necesidad profunda, intrínseca de recibir al Salvador. Ese es el valor que una persona que no tiene a Cristo no testifica. Si tú te llamas cristiano y nunca has hablado de Cristo, dudo que tu cristianismo sea real. Muy bien. Entonces, esta semana que le falta Dios a tratar con Israel, se interrumpe por el periodo o la dispensación de la época de la iglesia, que tiene que durar 2000 años. ¿Por qué 2000 años? Porque de Adán a Abraham, 2000 años, de Abraham a Cristo, 2000 años, y de Cristo a cuando termina la iglesia, 2000 años, o sea, 6000 años. Dios creó el mundo, el universo, en 7 días, ¿se acuerdan? Génesis capítulo 2. Entonces, este séptimo día, dice el Salmo 90 y 2 de Pedro 3, que para Dios un día son 1000 años, y 1000 años es como un día. Entonces, Dios establece su reloj cronológico desde los 6 días de la creación, que son un símbolo de lo que va a durar la historia del ser humano en este planeta. 6000 años nada más. Y cuando entremos al milenio, al séptimo día, vamos a entrar al reino mesiánico, que serán nuestras vacaciones. Pero ya no vamos a hablar de eso ni nos vamos a adelantar. Es importante que nos ubiquemos ahorita en lo que estamos hablando de la semana 70 de Daniel. Entonces, Israel, ahí nos vemos. Ya no te voy a ver hasta que usted me reconozca. Mientras tanto, Dios se voltea, porque la Biblia dice, los ojos de Jehová están sobre los justos. Y cuando habla la Biblia de los ojos de Jehová, se refiere a su presencia. Entonces, cuando Dios dice, me volteo y no te veo, significa, Dios te ha dejado. Haz lo que tú quieras, Pepito, haz lo que quieras, Carmelita, ya no me vuelvo a meter con tu vida. Y se voltea a Dios y te deja que te hundas y toques fondo. Es la forma como Dios juzga a los seres humanos. Si cuando venga tribulación y angustia me buscarás, y entonces no responderé, porque no es cuando tú quieras, es cuando oigas su voz, no te endurezcas. Y ahorita ustedes están escuchando la voz de la palabra de Dios. Entonces, adiós Israel, Dios forma a la iglesia y comienza Dios a trabajar con nosotros, con el Espíritu Santo. La iglesia tiene que llegar a su final, porque si no llega a su final, ¿cuándo va Dios a regresar con Israel? Entonces, durante este tiempo de la iglesia, he oído a muchos predicadores que han dicho que ya Dios no tiene que ver nada con Israel, que la iglesia tomó el lugar de Israel y que Israel ya se olvidó de Dios. Yo siempre les digo, leer Romanos 9, 10 y 11. 3 capítulos del libro de Romanos de Pablo mencionan que Dios no ha acabado con Israel. A nosotros nos injertó en el olivo original, en el olivo natural que es Israel, y nosotros somos el olivo silvestre. No somos el original, fuimos injertados en el olivo y en las promesas que Dios le dio en el pacto abrahámico a Abraham. Entonces todas las promesas que Dios tenía para Israel se vuelven a favor de nosotros, menos la promesa de la tierra, porque la promesa de la tierra que Dios le dio a Israel se va a cumplir en el reino mesiánico. Entonces, ahora que Dios está tratando con la iglesia tiene que salir del mundo para que estos 7 años que quedan de la semana 70 de Daniel, que se llaman los 7 años de la tribulación, y vamos a ver qué otros términos se usan en la Biblia, Dios trate con Israel y los meta a un horno. ¿Qué microondas ni qué nada? Va a ser un horno de fuego donde los va a purificar para que puedan estar listos y entrar junto con nosotros al reino mesiánico o al reino milenial. Pero veamos el versículo que más nos interesa, que es el versículo 27 de Daniel 9. Y por otra semana, o sea, por otros 7 años, ahí está la semana 70 de Daniel, es la semana que falta
para Israel, que son los 7 años de la tribulación. Y por otra semana está hablando del anticristo. Confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, que es el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Santos de Dios, este versículo 27, por eso la Biblia es más moderna que el periódico de mañana en la mañana. La Biblia es más moderna que cualquier noticia que el mundo pueda sacar, porque todo Dios lo puso con anticipación para que cuando suceda nos acordemos que Dios es el Dios que conoce el futuro. Y ese es el verdadero Dios al quien tú y yo estamos sirviendo. Noten ustedes, hablando del anticristo, versículo 27, y vamos a traducirlo: por 7 años el anticristo va a confirmar, no a afirmar. ¿Ya lo vieron? Confirmar un pacto. Esto significa que cuando nos vayamos nosotros y el anticristo se siente con los rabinos judíos o con los gobernantes de Israel actuales, o no sabemos quiénes serán, para firmar un pacto, confirmar un pacto, estos gobernantes judíos van a aceptar que este hombre les garantice la paz por 7 años, por la semana 70 de Daniel, que son 7 años. Entonces el anticristo les va a decir: por 7 años les garantizo que ninguna fuerza externa, ningún poder, ni Rusia, ni China, ni nadie los va a atacar. Pero al mismo tiempo dice: confirmará el pacto con muchos, aparte de Israel. ¿Quiénes son estos muchos? Las naciones árabes, que han sido su principal enemigo de Israel. Ahora, qué maravilloso. Desde 1948 que Israel se estableció como nación soberana, independiente y libre, y el mundo estupefacto volteó hacia Israel, en un día se formó una nación, después de casi 2000 años que estuvieron exiliados por todo el mundo. Entonces, esto es impresionante, porque desde 1948 hasta principios de este siglo, síganme con cuidado, hasta principios de este siglo, solo dos naciones árabes habían firmado pactos de paz con Israel: Jordania y Egipto, que todavía permanecen estos paz con Israel. Pero en estos últimos meses de la administración de Trump y la administración de los demócratas en Estados Unidos, las naciones árabes, aparte de Egipto y Jordania, cosa que nunca se había visto en la historia, comenzaron a decirle a Israel: ¿nos das chance de estar bajo tu paraguas? ¿Qué? ¿What? ¿Nos das oportunidad de que quedemos bajo su protección? ¿Cómo? ¿Qué hizo que las naciones árabes comenzaran? Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Sudán, Marruecos, le estén pidiendo ayuda a Israel a entrar en lo que se llama el Acuerdo de Abraham, que firmó Israel con los Emiratos Árabes, con Bahrein, puras ciudades árabes, y últimamente ya son casi 6 o 7 naciones árabes que están bajo el paraguas de Israel por causa de Irán. Porque Irán comienza a bombardear a Arabia Saudita hace 1 o 2 años, a sus pozos petroleros, y Estados Unidos no interviene, ni tampoco Israel, porque Israel no tiene ningún pacto con Arabia Saudita, es la nación más grande de toda la península arábica. Entonces se dan cuenta los árabes que si Estados Unidos no los protege ya, solamente les queda la aviación y el ejército de Israel, que es el ejército más poderoso del mundo entero. Así de chiquititos, pero bien picosos. Entonces comienzan a pedirle ayuda a Israel: oye, vamos a hacer un acuerdo. Israel feliz, ¿verdad? Porque ahora Israel les da protección y se están protegiendo más y más y más. Y cuando dice que el anticristo va a firmar con Israel y con muchos, ya son 7 naciones árabes las que han firmado el Acuerdo de Abraham. Falta Arabia Saudita. Y Arabia Saudita, ahora que vino el presidente Biden a Arabia, todo el mundo, primero fue Israel, después fue Arabia, todo el mundo estaba esperando porque él venía a eso.
pues vamos a convencerlos de que firmen y se unan a Israel. Pues el jeque de Arabia Saudita le dijo al presidente Biden: no vamos a firmar ningún tratado de paz con Israel, porque tenemos una sola condición: cuando Israel haga la paz con los palestinos y Israel le permita a los palestinos poner un Estado palestino dentro de Israel, firmamos el acuerdo de Abraham, cosa que los judíos nunca van a hacer. Así que le están pidiendo, ¿verdad?, algo que está completamente en contra de la misma política de hace más de 75 años que se formó Israel, para que ellos permitan que los palestinos formen un Estado dentro de Israel. Imagínense, ahorita están los palestinos en la Franja de Gaza, están en el Banco Oriental, en Jericó, y están en la frontera con Galilea, en las colinas del Golán, Siria, apuntando los cañones contra Israel. Entonces imagínense que en México haya dos Méxicos. O sea que la península de Yucatán y Chetumal, etcétera, etcétera, le digan al presidente: pues nos independizamos del gobierno mexicano, pero vamos a estar dentro de la República Mexicana, pero con dos gobiernos. Vamos a hacer completamente dos gobiernos, y va a haber dos gobiernos dentro del mismo terreno geográfico de la República Mexicana. Pues esperamos guerras, ¿verdad? Esperamos siempre haber problemas, porque pues ¿cómo vamos a poder estar dos presidentes gobernando el mismo terreno geográfico que nos pertenece desde hace miles de años? Entonces Arabia Saudita está ahorita completamente descansando, ¿verdad? Está en pausa hasta que Israel le conceda a los palestinos tener una nación dentro de Israel, cosa que va a suceder. ¿Dónde lo encontramos? En el libro de Joel, en el Antiguo Testamento. Ahí denle la vuelta a Oseas, después de Daniel, para que no se vayan hasta Génesis, y luego sigue Joel, no se pierdan tanto. Y aquí en el libro de Joel, capítulo 3, que describe la Tercera Guerra Mundial y la venida de Jesucristo, dice así: Joel capítulo 3, versículo 1 y 2, principalmente: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, o sea, al valle del Meguido, donde será y se librará la Tercera Guerra Mundial, conocida como la batalla del Armagedón, que se encuentra en Apocalipsis 16, del 12 al 14. Los reuniré en el valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Una de las razones por las cuales Dios se va a enojar con la nación de Israel es que van a acabar cediendo a la presión de otras naciones para permitir dos naciones dentro de una nación. Repartieron mi tierra, la tierra que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Muy bien, ahora veamos este famoso pacto de paz o tratado que confirmará el anticristo, porque hay 5 cosas claves de este tratado, los que lo quieran apuntar. Número 1, el tratado de paz que el anticristo va a confirmar con Israel será entre Israel y el anticristo, involucrando a naciones árabes. Número 1, involucrando a naciones árabes. Puesto que el anticristo tiene que surgir de alguna de las naciones que formaron el antiguo imperio romano, él será el principal protagonista. Ahora vean esto. Para los judíos el anticristo va a ser casi como un Mesías, porque para que hayan confiado que nadie los va a agredir, y para que el anticristo tenga el poder de detener a naciones que sean contra Israel, es porque el anticristo va a ser un personaje sobrenatural, controlado por un principado completamente angelical, un principado
de Satanás. Ahora esto es muy, muy importante, ¿verdad? Porque él va a ser el principal protagonista y él no va a permitir que en él los ataque. Antes de que el anticristo firme este tratado, va a haber 2 guerras en Israel que están mañana en el periódico delante de nosotros. La primera es la del Salmo 83. El Salmo 83 profetizó hace 3000 años que las naciones árabes que forman el círculo cercano a Israel, Egipto, Jordania, el Líbano, Irak y Siria, van a tratar de aniquilar a Israel por segunda o tercera o cuarta vez. Lo intentaron en el 48 cuando regresaron. Al otro día, cuando el primer ministro de Israel proclamó Israel como un estado libre y soberano, los atacaron al otro día, el 15 de mayo de 1948. Los volvieron a atacar en 1956. Los volvieron a atacar en la Guerra de los 6 días, 1967, junio del 1 al 7 de 1967. Y los volvieron a atacar en la Guerra de Yom Kippur, 1973. Cuando Yasser Arafat formó el movimiento para la liberación de Palestina, jurando en el decreto que tienen los palestinos: nunca permitiremos que podamos tener un gobierno en Israel sin Jerusalén. Imagínense nada más. Todos los diplomáticos, el presidente Bush, el presidente Carter, el presidente Clinton, el presidente Reagan, el presidente Trump, el presidente Biden, le han dicho a los palestinos: bueno, les damos la mitad de Jerusalén y les damos aquí, les damos allá, y ellos dicen: no, toda Jerusalén. O sea, cosa, ¿verdad? Me río porque es una imposibilidad. Como dijo Benjamín Netanyahu, que tal vez próximamente vuelva a recobrar el primer ministerio en Israel, Netanyahu dijo: el día que realmente nuestros enemigos quieran que les demos Jerusalén, vamos a tener lista la operación Sansón. Así se llama, la operación Sansón. ¿Qué pasó con la operación Sansón? ¿Se acuerdan de la vida de Sansón? En Números capítulo 3 en adelante. Bueno, a Sansón le sacaron los ojos, una mujer lo debilitó en sus fuerzas por andar ahí de rabo verde, ¿verdad? Y el Espíritu Santo lo abandonó a Sansón, se quedó sin fuerza, y entonces los filisteos tenían como un circo, lo pusieron lo empujaron, a ver tu fuerza, etc., y comenzaron a burlarse de él. Y ahí Sansón, en medio de este espectáculo donde todos se burlaban de él, los filisteos, le dijo a Dios: Padre, por favor, yo te pido, como un último acto de mi voluntad, llévame a donde haya 2 columnas, porque Sansón conocía el teatro filisteo, para que yo pueda derribar este teatro. Y entonces unas personas que lo guiaron, ¿verdad?, lo pusieron debajo de las 2 columnas, y entonces Sansón muere junto con todos los filisteos. O sea, Sansón tenía el ministerio de acabar con los filisteos, y fue hasta su muerte que terminó con ellos. En su muerte terminó con su ministerio. Entonces los judíos le llaman Operación Sansón. Si nos atacan, morimos junto con ustedes. Tenemos la bomba nuclear. Entonces Israel nunca va a permitir una invasión. Hasta este momento no lo ha permitido, y siempre ha ganado. Y nunca Israel ha sido el que provoca a sus enemigos. Nunca él ha buscado la guerra. Siempre se ha defendido de las naciones árabes. Con esto, para que no haya malos entendidos, no estamos hablando que somos judíos, porque ahorita no hay judío, no hay griego, no hay gentil, no hay italiano, no hay mexicano. En Cristo, en la iglesia, todos somos iguales. Y ahorita los judíos tampoco son parte de Dios. Están en la banca. Ahorita la iglesia son los ojos y el interés principal de Dios el Padre. Pero Dios va a regresar con ellos cuando la iglesia no está en el mundo. Esta guerra del 83 no tarda en liberarse, porque Irán sigue amenazando a Israel. Esta semana Israel bombardeó el aeropuerto de Alepo, donde encontraron que había aviones cargados de armas iraníes que estaban proveyéndoselas a los sirios
para atacar a Israel. Entonces, ahorita Israel anda, ¿verdad?, pero con los ojos abiertos, con sus aviones F-35, vigilando por todos lados, que no haya movimientos de armas de Irán, principalmente a Líbano, a Siria o a Irak, porque son las naciones donde Irán tiene la supremacía. Irán ahorita sostiene a Hezbollah, el grupo terrorista más grande del mundo en el Líbano, sostiene a los yudis en Yemen, en la península arábica, y sostiene al grupo de Hamas en la franja de Gaza o en la franja de los palestinos. Así que Irán ahorita es el peligro número 1 del Medio Oriente y es el que va a iniciar esta guerra para que ataquen a Israel. Muy bien. Después de esta guerra, que tal vez nosotros la vayamos a oír en estos días, porque ya no tarda ahorita con tantos viajes que está bombardeando Israel y a Siria e Irán, y van a tener que responder, y se va a armar un conflicto bélico muy grande. Israel va a volver a ganar, de acuerdo al Salmo 83, va a volver a ganar. Y después de la guerra del 83, viene la guerra de Gog y Magog. Ezequiel 38 y Ezequiel 39, en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la guerra de Gog y Magog? Cuando Putin vea que ya los judíos vencieron a los árabes, ahorita Putin está reuniendo a todas las naciones islámicas del mundo entero bajo su sombrilla. Y bíblicamente, en Ezequiel 38, las naciones que van a estar en la región de Magog. Magog es una zona geográfica que comienza desde Finlandia, el mar Báltico, baja por Ucrania. Ucrania pertenece a Magog, por eso nunca se va a salir Putin de Magog, de Ucrania jamás. Kirguistán, Uzbekistán, Kazajistán, Afganistán, Pakistán y todas las regiones del mar Báltico y del mar Negro que están al sur de Rusia, que se dividieron de Rusia en 1991, cuando el comunismo cayó, se perdió en Rusia, la Unión Soviética, el 30% de su territorio, que son todas estas naciones que ahora son independientes de Rusia. Pues Putin, su propósito es reunirlas a todas, y todas son musulmanas, menos Ucrania. Todas son musulmanas, menos Ucrania. Y todas estas naciones se van a unir después de la guerra del 83 para venirse en contra de Israel. Qué interesante que Putin tenga semanas buscando alianzas con todas estas naciones. Ya está en Kazajistán, acaba de salir de Kazajistán hace algunos días y va a comenzar a recorrer o a hacer una campaña para unir estas naciones y se cumpla Ezequiel 38 y 39. Que será la guerra de la antesala de la guerra del Armagedón. Y pienso de una forma particular que estas dos guerras, la del Salmo 83 y la de Ezequiel 38 y 39, van a suceder antes de que nos vayamos de este mundo. Es posible que veamos y seamos testigos de estas dos invasiones. Y el anticristo, viendo que otra vez derrota Israel a Rusia, porque viene de Rusia con Gog y las naciones musulmanas, entonces el anticristo va a ser el papucho de papuchos. Y ya no va a haber nadie que le pueda hacer frente en el mundo entero, porque ya acabó Rusia, ¿verdad? Ya acabaron las naciones árabes, el primer ciclo, los musulmanes ya no van a tener el poder para poder atacar a Israel. Y entonces el anticristo va a erigirse como el dictador número 1 del mundo entero, y el anticristo va a unir a Europa con el Medio Oriente. Se van a formar dos continentes, Asia, Medio Oriente y Europa, en una mezcla. Daniel capítulo 7, los 10 cuernos y los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor, y de entre estas 10 naciones, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, dentro de una de ellas, Daniel 7 dice, surgirá el anticristo. Así que no especulemos que el anticristo es el Papa, o que Obama tiene cara del anticristo también, o que el príncipe Felipe por aquí por allá, o que Gorbachov se murió hace 3 días, así que tampoco podía ser el anticristo. Decían que porque tenía un lunar aquí era el 666. Bueno, ha habido tantas especulaciones, ¿no? Nunca sabremos cuándo va a surgir el anticristo hasta que oigamos. Pongan atención, santos de Dios, hasta que oigamos, se formó un G10.
Ahorita hay un G7. 5 naciones de Europa, viendo que ya no pueden subsistir por el gas que Rusia les está impidiendo tener ahorita el invierno de este año en la Unión Europea, ha aumentado el gas en cada nación de Europa 10 veces más. Entonces Europa se encuentra hundiéndose económicamente y ahora sin gas, porque Rusia le está cerrando ya la llave por haber tratado de ayudar a Ucrania. Va a quedar Europa tambaleándose, ¿verdad? Y no hay mejor caldo de cultivo para un dictador que cuando una nación está en problemas, como lo fue para Adolfo Hitler. Adolfo Hitler en 1932-33 acaba de pasar la Primera Guerra Mundial, perdió Alemania en la Primera Guerra Mundial. Vino el caos económico en los 30s, donde la gente se está muriendo de hambre. Y en medio de este caos, Alemania estaba llena de comunistas, porque el comunismo comenzó en el 93 con los bolcheviques, con Lenin, estaba sin trabajo, no había fábricas, y llega Hitler y crea la Volkswagen, que significa el carro del pueblo. Fernando Porsche fabrica los primeros carros Porsche, hace fábricas, saca Hitler a los comunistas de Alemania, y pues decía la gente, este es el hombre que estamos esperando. Siempre el engaño del populismo, ¿verdad? De los gobiernos populistas. Este es el que estábamos esperando. Porque siempre, desgraciadamente, estamos esperando un hombre que nos saque del hoyo. Y no hay nadie que nos pueda sacar más que Jesucristo, el Hijo de Dios, nada más. Entonces Hitler tenía el caldo de cultivo, ¿verdad? Igual todos los grandes dictadores que ha habido en la historia, Saddam Hussein, el que tú me quieras mencionar, surgen cuando el problema en la nación se encuentra completamente económicamente quebrantada. Y de ahí el que surja en la nación le estará eternamente agradecido que lo sacó del hoyo, pues el anticristo se formará y lo adorarán como Dios. De los milagros va a solucionar el problema de Europa, va a solucionar el problema del Medio Oriente, va a solucionar el problema de África, va a solucionar el problema del hambre, del clima y de todos los problemas que ahorita han sido insolubles. El anticristo tendrá la sabiduría, la destreza, el poder de poder realizarlo. Veamos en el libro de Daniel capítulo 8 lo que acabamos de comentar del anticristo. Porque aquí se escriben en estos versículos claramente los poderes del anticristo durante la tribulación. Daniel 8, 23 al 25. Está hablando de la persona del anticristo. Escuchen con mucha atención. Y al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño. En su mano y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Rápidamente, para terminar, resalto estas características. En primer lugar, el poder del anticristo no será de él. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y lo explica Apocalipsis capítulo 13. Y Satanás le entregó su autoridad, y le entregó su poder, y le entregó su sabiduría al anticristo. Por eso dice, su poder se fortalecerá, pero no de él. Todo lo que él haga será porque estará completamente poseído por principados demoníacos. En segundo lugar, dice el versículo 23, que va a ser un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Apunte la palabra en hebreo, enigmas, que es chida. No chiro, chida. C-H-I-D-H-A, chida. Escuchen lo que significa la palabra chida. Significa dichos o cosas
difíciles de resolver, problemas para la inteligencia común del ser humano. O sea, que Él va a tener una capacidad sobrenatural, científica, filosófica, política, religiosa, que va a asombrar a la mente más brillante que pueda en ese tiempo existir en el mundo. Entendido en enigmas, su poder se fortalecerá, prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los santos con su sagacidad. Esta palabra sagacidad es la palabra sekel en el hebreo, S y con K, sekel, apúntala, que significa inteligencia para resolver crisis. Con su inteligencia para resolver crisis hará prosperar el engaño. O sea, todo su reino será de engaño, de mentiras, de promesas falsas, porque a los 3 años y medio, en lugar de los 7 años, entrará al templo judío, les permitirá reconstruir el tercer templo a los judíos, los traicionará a los judíos y comenzará la persecución. Mateo 24, 15 al 20. Así que nos encontramos, hermanos, ante un panorama delante de nosotros que es muy claro, porque será un pacto firme el que Él va a confirmar. Va a iniciarse con 7 años de falsas promesas. Les dará a los judíos el derecho de reconstruir el templo, y a los 3 años y medio profanará el templo, persiguiendo a los judíos y a los cristianos que queden en aquellos días. Tenemos ante nosotros una película, por eso se llama el Apocalipsis. ¿Saben qué significa la palabra Apocalipsis? Viene del griego descorrer la cortina, es lo que significa, descorrer la cortina. Dios en el Apocalipsis nos descorre las cortinas que nadie con su inteligencia natural o humana puede penetrar en el futuro más que el Dios de la Biblia. Nos corre y nos abre la ventana para que nos asomemos y nos diga: he aquí, vengo en breve. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, y para que sepan que en cualquier momento vengo por ustedes, y muchos se arrepentirán, se jalarán los pelos al darse cuenta que era demasiado tarde, porque nunca hiciste firme tu vocación y tu elección. La puedes tú hacer en esta tarde a través de la convicción que el Espíritu Santo causa en tu corazón. Oremos. Te damos gracias, Padre y Dios de Jesucristo nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, por el pacto sempiterno. Oramos que Dios te haga hacer, que te motive y que tu pueblo pueda despertar, Señor, porque tu pueblo está dormido. Hay un engaño operando en el mundo entero ya, haciéndonos creer cosas que no son reales. Los medios de comunicación están llenos de mentiras, falsedades por todos lados, donde el mundo ya no sabe qué creer y qué no creer. Pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Gracias, Padre, por tan grande salvación, por esa cruz donde tu Hijo le pusieron espinas en la cabeza, clavos en las manos y clavos en los pies, y desangrando y agonizando, Él pudo expresar las palabras más sublimes que un hombre en ese estado pueda expresar: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero en este momento tú ya sí sabes que Él murió por ti, para pagar por tus pecados.